estoy como un faraón más. Muy buenas gente, soy José o Josescam. Bienvenidos al segundo vídeo del canal de la lista de reproducción de Egipto. Espero que os guste. Hoy vamos a recorrer las ruinas de Abu Simbel y después por la tarde vamos a dirigirnos hacia el templo de Philae, en el que voy a enseñaros cómo es un templo nocturno con el juego de luces. Este complejo en concreto, el de Abu Simbel, en el que me encuentro ahora mismo, está bañado por las orillas del lago Nasser, pero las orillas de este lago no es su sitio original. Este sitio ha sido removido, antes se encontraba hacia el interior y desplazaron todo este templo por el hecho de que si no iba a ser inundado por el río Nilo. Pero las piedras fueron colocadas exactamente y buscaron también que coincidiese con el eje, el mismo eje que tenían anteriormente, para que el día de la coronación, el 21 de febrero, fuese el mismo día y la luz del sol entrase exactamente igual que cuando entraba en el lugar anterior. Otra cosa que quiero contar es que este templo en concreto estaba pensado para una de sus esposas, una de las esposas de Ramsés II. Ya os conté en el vídeo anterior que Ramsés II era un golfo. Él tenía 50 mujeres o 58 mujeres con las que tuvo más de 100 hijos y concretamente Nefertari fue su esposa favorita. Todo indica que fue la esposa que más le gustó y por tanto él construyó el primer templo que estaba dedicado exclusivamente a ella, y este segundo templo fue posterior, que sí que es verdad que es más en referencia a su imagen más que a Nefertari. Un dato curioso es también los monos que nos encontramos en la cima de esta fachada, y es que son monos babuinos y representan 24 porque ellos no tenían exactamente interiorizado el tema de las horas, pero ellos sí sabían que había un mono que meaba cada hora, porque se dieron cuenta desde que amanecía hasta que anochecía, 24 veces meaban los babuinos. Yo sé que es algo que repito muchas veces en estos vídeos que estoy haciendo por aquí en Egipto, pero es el hecho de que me sorprende un montón lo bien que se conservan todas estas figuras, el tallado, cómo se conserva año a año, y también es el hecho de que lo tienen muy, muy libre hacia la gente, o sea, la gente puede tocarlo y aún así, con todo el paso de años, con la gente tocándolo, se sigue conservando muy bien. Otra cosa también, en el interior de muchos lugares de estos templos o estos tumbas, nos encontramos muchas veces murciélagos. No sé si se llega a apreciar el sonido, pero por ahí hay murciélagos cerca del techo. Ahora sí me encuentro delante del templo de Nefertari. Este templo prácticamente es la mitad de tamaño que el anterior que hemos visto. De hecho, la pieza más alta, que es justo esta que me encuentro a mi espalda, sería de 10,4 metros. Y son 10,4 metros exactamente porque ellos tenían una regla de 52 centímetros y decían que la medida perfecta era multiplicar por 20 estos 52 centímetros. También utilizaban esta medida porque era un poco algo parecido a lo que nos encontramos en el pozo que expliqué en el vídeo anterior del nilómetro. Pues ellos utilizaban la medida de esta estatua para ver el nivel que iba a coger el Nilo, y eso también les ayudaba a saber si iba a ser un buen año o no. Si quedaba totalmente sumergida la estatua es que sería un año pues de puta madre, ¿no? Porque el nivel del Nilo pues estaría hasta arriba del todo. Y bueno, ahora también voy a grabar más cerca cómo serían los pies de la estatua, porque me han dicho que quedan restos de limo de cuando estaba sumergido. Y mientras camino hacia las estatuas, comentaros también un par de cosas. Estas estatuas, estamos viendo que hay 6, no son las 6 del mismo tamaño. Y estas sí representan todas las estatuas son también de Ramsés, pero a los pies, en algunas de las estatuas nos encontramos varias mujeres. Estas mujeres son Nefertari y la otra, no recuerdo bien el nombre, lo pondré por aquí, pero era la madre de Ramsés, y es eso, eran las mujeres más importantes en la vida de este faraón.
me encuentro aquí en los pies de la estatua y esto sería lo que os estaba comentando antes. Estas marcas negras son las marcas del limo, de dónde quedaba el agua ese año, hasta dónde llegaba el agua, y el indicativo que tenían de si era un buen año o un mal año de la cosecha. Y aquí al lado tendríamos una de las mujeres, que no sé si es Nefertiti o si es su madre. Ahora estoy caminando dentro de este otro segundo templo, que fue construido con anterioridad, que es el templo de Nefertari. Y es que este templo, como estamos observando, los techos son muchísimo más bajos, el espacio es más reducido. Y también otra cosa que puedo comentar acerca del tema de la propaganda de estos líderes, de estos faraones, es que, como podemos observar en la fachada exterior, nos encontramos con distintas estatuas, una magnitud mucho más grande, son estatuas muy grandes, y esto lo construían así también por el tema de la imagen que querían reflejar hacia afuera. También estamos en un lugar muy concreto, y es que estamos muy cerca de la frontera de Sudán. Estamos en el sur de Egipto, estamos a unos 70-80 kilómetros de Sudán, y también en esa época era una zona limítrofe. Entonces, para sus enemigos quería mostrar esto, quería mostrar una figura encabronada del faraón, para que, bueno, diese algo de respeto a sus rivales, a sus enemigos. Pero luego en el interior tenemos una imagen totalmente contraria. Dentro, en el interior, hacia su esposa, daba una imagen de inferioridad, de ser un ser mucho más pequeño y no con la magnitud que quería reflejar a sus enemigos. Y bueno, saliendo del templo, sí es verdad que el tema del viento se agradece porque no hace tanto calor, pero la calidad del audio seguramente será un poquito más mierda. Y bueno, otra cosa también que se me olvidó comentar antes es el tema de los cartuchos. Los cartuchos, que en el vídeo anterior creo que me equivoqué y dije otra palabra, no sé si dije collar o algo así. Bueno, los cartuchos, estos elementos donde vienen representadas las letras y por los que podemos identificar a las personas o los textos que nos querían transmitir, en concreto en estos dos templos, aunque están dedicados a Nefertiti, todos hablan de Ramsés, y es que Ramsés era una persona que se dedicó a hacer muchos templos por todo el país, muchos templos por Egipto. En concreto, no sé si construyó 25 templos, y es porque él quería que en el futuro pues se recordase su nombre, se recordase su imagen y se recordase el faraón que fue. Como en un momento me he quedado solísimo en el templo. Es que no hay absolutamente nadie. Y la verdad que el guía nos ha dado bastante tiempo. No sé por qué todo el mundo ha salido en estampida después de verlo todo. Pero vamos, yo ahora mismo me siento espectacular. O sea, hay un par de grupos de 3 personas, pero es que estoy totalmente solo. Y aquí lo tenéis, problemas técnicos en el autobús. En los viajes no siempre todo sale bien, así que bueno, después de 2 horas esperando, parece que ya vamos a poder continuar con nuestra ruta, y las siguientes imágenes van a ser ya sobre el templo de Philae, así que vamos a por ello. Hay posibilidad de comprar la... Tengo a mis espaldas la barca que vamos a coger ahora, y con ello tiramos hacia la zona de las ruinas, los templos, y vamos a ver el juego de luces. En la isla de Philae, aunque realmente no es la isla de Philae, estamos en la isla de Kielkia, que significa tierra de lobos. Y es que estamos en esta isla porque todas las ruinas en el siglo XX fueron sumergidas cuando se construyó la nueva presa de Asuán, que es con la que regulan un poco el nivel del agua del río Nilo y que sirve de gran utilidad a este país. Y por ello la UNESCO decidió trasladar y conservar todos los monumentos que quedaron sumergidos en la isla de Philae y trasladarlos a esta nueva isla en la que me encuentro ahora, y decirle que vamos a disfrutar del espectáculo de luces y sonido
donde nos contarán una historia. En granito está inscrita y se perpetúa la memoria. Perdona, Lacey, tú que después de la muerte de Osiris juraste dispensar sol. Vamos aquí. Es duro un recorrido de 6.600 kilómetros, como dicen aquí a Saurus. Y bueno, quería comentaros algunas cosas de lo que acabamos de ver, del espectáculo de luces. Lo primero, decir que pienso que bueno, podrían haber sacado un poco más de partido. Toda la historia que nos cuentan, todo el juego de luces está bien, es bonito, pero en algunos momentos se hace algo monótono y pesado, siento que quizás podrían meter unos actores o hacer algún tipo de actuación más animada, no solamente dar el paseo y escuchar la historia. Y nada, deciros también que el día de hoy me ha parecido de 10, sobre todo por la visita de por la mañana de Abu Simbel. Abu Simbel es un lugar increíble, maravilloso, mágico, y se me acaban todas las palabras que pueda decir. Y nada, también deciros que os suscribáis, que os mantengáis conectados a mi canal, dejar un like, apoyarme, porque se vienen más vídeos de Egipto. Y nada, hasta la próxima aventura. Chao. Llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.